Capítulo 1. Locura o normalidad. ¿Una frontera fácil de traspasar? Apartado 1. Vamos a centrar la cuestión. Creemos que nadie se aventuraría, sobre todo en los tiempos que corren, a considerarse como mentalmente sano ni a afirmar estar total y plenamente equilibrado. Y es que probablemente lo que entendemos por salud sea algo fluctuante y de fronteras imprecisas más que de un estado definido. ¿Cuántas veces hemos visto a tal o cual persona que aun a sabiendas de que padece una grave enfermedad destila psíquicamente felicidad, tranquilidad y sosiego? Y viceversa, ¿cuántas veces hemos visto también a un amigo, familiar o simplemente conocido que teniendo casi todo cuanto puede desear en la vida y no padeciendo enfermedad alguna, vive intranquilo, duerme mal, está habitualmente malhumorado, en definitiva, no posee salud mental? ¿Pero qué es y cómo definir entonces la salud mental? Difícil cuestión nos planteamos. La propia Organización Mundial de la Salud define la salud en general como un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no sólo como la ausencia de enfermedad. Vistas las cosas así, es fácil preguntarse, ¿quién reúne todas estas condiciones? Físico, psíquico y social. ¿Quién está realmente sano? Se puede, por ejemplo, gozar de una espléndida salud física e incluso psíquica, pero vivir marginado por la sociedad en base a criterios ideológicos, religiosos, culturales o de otra índole, en cuyo caso la persona no podrá realizarse plenamente. O se puede estar verdaderamente integrado en el cuerpo social, pero presentar alteraciones somáticas o psíquicas que perturben nuestro ánimo y nos hagan desdichados. La salud mental podría definirse, en palabras de Menninger, como la adaptación de los seres humanos al mundo y a los otros con el máximo de eficacia y de felicidad. Pero el asunto no queda ahí, ya que cada uno es más o menos feliz o infeliz, más o menos sano en una sociedad concreta en un tiempo determinado. Bastaría con que nos arrancaran de nuestra ciudad y nos trasplantaran a una zona agrícola para que se produjera un cierto desajuste, tanto más si tenemos que cambiar de país y de cultura, como ocurre con el grave asunto de la inmigración. Por estas razones, la Federación Mundial de la Salud Mental, desde 1962, añadió a la definición de la OMS la siguiente apostilla: la salud mental sería el mejor estado posible dentro de las condiciones existentes, o lo que es lo mismo, aquella situación de bienestar psíquico que puede tenerse dependiendo de las circunstancias que rodean al individuo en cada momento. Como vemos, si ya resulta bastante problemático definir lo que es salud mental, mucho más complicado va a ser si cabe determinar qué es la enfermedad mental. En un intento de clarificar posturas, vamos a hacer una aproximación a la cuestión desde estos tres ángulos: el estadístico, el clínico y el social. Desde una perspectiva estadística, se podría considerar psíquicamente normal todo aquel que se comporte y actúe como la mayoría de las personas de su entorno, entrando, por tanto, en el complejo y contradictorio mundo de si lo sano es equivalente a la mayoría. Este criterio de normalidad es realmente poco útil, ya que si lo aplicamos con rigor, nos lleva a situaciones contradictorias. Por ejemplo, y siguiendo esta línea argumental, la gran frecuencia de todo conocidas en las caries dentales nos llevaría a considerarla normal y no una patología como realmente es. Desde otra perspectiva, como es la clínica médica,
Un desorden mental sería aquel comportamiento desadaptado que no llega a ningún resultado concreto, al menos aparentemente, que se aparta de la realidad y que está asociado generalmente a una pérdida de la libertad del sujeto que lo padece. Ver tabla 1.1. En los momentos actuales y desde esta misma perspectiva médico-biológica, podríamos añadir que los trastornos mentales serían aquellas situaciones incluidas y reflejadas en las clasificaciones internacionales, básicamente en el llamado DSM-4, actualmente es DSM-5, de la Asociación Psiquiátrica Americana, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud. Desde un punto de vista social, la enfermedad mental dependería fundamentalmente de la capacidad de ajuste e integración de un individuo a su entorno, de tal manera que todo aquel que presenta dificultades en este sentido padecería un trastorno de alteración mental. Sería el caso de las personas que no rinden en el trabajo, que no se realizan en una familia, que marchan solitarias por la vida, que rozan con las normas y convicciones sociales, etc. Naturalmente, este criterio de salud y enfermedad es muy relativo y va a depender del grado de tolerancia y desarrollo de cada sociedad, de tal forma y a modo de ejemplo, para una sociedad industrializada, una esquizofrenia es una grave enfermedad mental, mientras que en este mismo trastorno en una sociedad primitiva podría colocarlo a esta persona en una situación de privilegio y convertirse en el hechicero de la tribu. Esta perspectiva social de las enfermedades mentales presenta además un riesgo importante añadido al convertirse la enfermedad en una etiqueta social que de alguna manera impondría la clase dominante y que le podría servir para aumentar su control sobre la misma sociedad. En definitiva, y según la tabla 1.1, las características de la enfermedad mental tiene 4 puntos. Reducción o pérdida de libertad del sujeto frente a sí mismo. Aparición de estructuras psíquicas nuevas y cualitativamente distintas a las que tienen las personas sanas. Alteración en el control de la realidad y en la interacción social con los demás. Y severas dificultades en el control e instinto. Apartado 2. El modelo biopsicosocial de enfermedad mental. Se puede definir qué es una enfermedad psíquica y es un tema harto complicado en el que se imbrican parámetros muy diversos. En la actualidad, la mayoría de los profesionales que nos dedicamos al campo de la salud mental no dudamos en admitir que las alteraciones psíquicas son la consecuencia de un conglomerado de factores que se producen básicamente en 3 niveles: biológico, psicológico y social. Biológico son aquellas alteraciones bioquímicas, metabólicas e incluso anatómicas. Psicológico, hay una dificultad en el aprendizaje, vivencias y complejo. Y social, cuando el ambiente influye y la cultura también en el individuo. Pero lo que quizás sea más importante dejar claro a la sazón objetivo prioritario de este manual es que la frontera, la barrera divisoria, la línea que separa la salud de la enfermedad psíquica es lábil y fácil de traspasar. Aspecto este perfectamente recogido por la sabiduría popular y plasmado en el viejo refrán por todos conocido y que reza así: ni están todos los que son, ni son todos los que están. Durante mucho tiempo, la psiquiatría y con ella las enfermedad y los enfermos mentales han sido relegados
y marginados por la sociedad, incluso por la propia medicina. Con frecuencia, las personas que acudían al psiquiatra lo hacían a tapadillo, a escondidas, avergonzadas y procurando que su enfermedad no trascendiera del ámbito íntimo familiar. Ir al psiquiatra ha sido equivalente a estar loco y por tanto a ser portador de una tara mucho mayor que la que comporta cualquier otra dolencia o enfermedad. Y todo ello es, en cierta manera, como comprensible si tenemos en cuenta el negativo e injusto trato social que a lo largo de la historia han recibido las enfermedades mentales, ya que cuando a los enfermos no se le ha pasado por la hoguera como ocurría en la Inquisición, ha sido postergados tras los muros de los manicomios sin otra ayuda que la ducha de agua fría o los grilletes y cadenas. Solo desde comienzos de este siglo XX y XXI, y más concretamente desde la implantación del psicoanálisis, el enfermo mental empieza a recibir un trato distinto y a ser considerado realmente como un enfermo. En la década de los años 50 y con la llegada de los primeros psicofármacos eficaces, se produce una de las mayores y quizás también más ignoradas revoluciones que la medicina ha tenido. Muchos de los enfermos mentales condenados a estar de por vida recluidos en los hospitales psiquiátricos empiezan a poderse integrar en la sociedad, a poder hacer una vida relativamente normal, a vivir en familias e incluso a albergar la esperanza de una curación de su enfermedad. En el momento actual, y a pesar del largo camino que nos queda todavía por recorrer, el panorama es bastante alentador. Los enfermos mentales tienen prácticamente el mismo trato que cualquier otro tipo de enfermo, pudiendo ser asistidos a través de la seguridad social en las unidades de psiquiatría que la mayor parte de los hospitales generales poseen. Asimismo, se han potenciado notablemente los llamados centros de salud mental que permiten un tratamiento ambulatorio de aquellos pacientes que no precisan ingreso hospitalario, pero sobre todo, y quizás lo que es más importante, la actitud de la sociedad en su conjunto está progresivamente cambiando frente a las alteraciones psíquicas. Hoy, al recibir ayuda psiquiátrica, ya no es un pecado ni tampoco un estigma social, siendo cada vez mayor el número de personas que acuden a las consultas de psiquiatría buscando la solución a su problema personal. Cada vez son también más numerosas las peticiones de colaboración por parte de nuestros compañeros, tanto a nivel hospitalario como ambulatorio. Aspectos, todos ellos, que aunque en líneas generales son síntomas de progreso, de ruptura de tabúes y de aumento del nivel social y cultural. También llevan aparejados algunos matices negativos que veremos a intentar analizar en el apartado siguiente, número 3. Apartado 3. La psiquiatrización de la vida cotidiana. Si hemos afirmado, porque además estamos firmemente convencidos de que así ha sido, que durante muchos años la enfermedad mental ha estado postergada de la sociedad y de la medicina, no es menos cierto que en los albores del siglo XXI, en la actualidad, las tornas se han cambiado, existiendo quizás un exceso de utilización de la psicología y de la psiquiatría en un intento de la sociedad contemporánea en buscar la felicidad y el bienestar a toda costa. En los momentos actuales es relativamente frecuente ver cómo los padres, cuando un niño no obtiene el rendimiento académico que ellos esperaban, acuden lentamente al psicólogo para que solucione el problema, o como cuando una joven no encuentra la felicidad que la televisión y las revistas del corazón le prometen, acude a la consulta del psiquiatra para que le dé un remedio eficaz y rápido que mitigue
su desasosiego, o como el parado, que presenta una ansiedad y una tristeza comprensibles y lógicas, dado el agobiante momento vital por el que está pasando, se le remite por el médico de cabecera a la consulta psiquiátrica para intentar reducir su sufrimiento. Y es que hemos pasado del descrédito y temor hacia la psiquiatría, que ancestralmente ha existido, a una situación de excesiva utilización de este tipo de especialidades para intentar solucionar todo tipo de problemas y situaciones muchas veces ajenos por completo a nuestros conocimientos y posibilidades de actuación. La tristeza, la alegría, la ansiedad, la ira, incluso la cólera, son sentimientos humanos que todos, absolutamente todos los hombres y mujeres tenemos. Los problemas, las dificultades y contratiempos que la vida nos depara modifican nuestro estado anímico y nuestras relaciones con el entorno, y es normal y fisiológico que ello sea así. No creemos que sea ninguna alteración a trastorno mental el que una persona, cuando recibe una mala noticia, se irrite, se ponga triste e incluso reaccione con cierta indignación según el calado de lo que se viene encima. Muy diferente es que la respuesta ante un acontecimiento vital sea desproporcionado o desmedido, bien en calidad o en cantidad, requiriendo entonces, sí, un tratamiento psicológico e incluso psiquiátrico. No obstante, lo que sí nos parece evidente es que esta sociedad en la que vivimos es una sociedad desestabilizadora, estresante, cruel, exigente, que nos demanda un ritmo de vida muchas veces antinatural, en el que solo prima la productividad y el éxito económico y profesional, en donde lo espiritual no tiene sentido, en donde impera el pragmatismo a ultranza. Una sociedad así es obviamente el mejor caldo de cultivo para la aparición de alteraciones mentales de toda índole. Pero a pesar del estrés que la forma de vida actual conlleva y del incremento en el número de consultas que se nos hace a los psiquiatras, no creemos que se pueda afirmar con cierto rigor que en la actualidad haya en términos absolutos más enfermos psíquicos que antes. La prevalencia de esquizofrenia, paranoia, neurosis graves no se ha sufrido modificaciones sensibles. Ahora bien, lo que sí parece indiscutible es que en el momento presente que se diagnostican con más precisión trastornos que antes pasaban desapercibidos o bien eran encuadrados dentro de una patología somática difusa. ¿Cuántas veces detrás de vesículas perezosas, artrosis cervicales, principios de anemia o de úlcera, cólicos diversos, falta de vitaminas, etcétera, no había sino trastornos psíquicos como la depresión, la ansiedad o las fobias? A todo ello hay que unirle el hecho ya apuntado de la disminución de las reticencias hacia la psiquiatría e incluso hasta el haberse puesto de moda las consultas psiquiátricas en algunos sectores sociales privilegiados. La sociedad, con el consentimiento y anuencia de una buena parte de los psiquiatras, parece haber pasado con respecto a la psiquiatría de la fobia a la filia, del amor al odio, del no sirve para nada al sirve para todo, siendo ese el mejor camino para que esta rama del saber médico caiga en el esperpento y en el absurdo para perder rigor técnico para diagnosticar sobre cosas que no pertenecen a nuestro campo de investigación. En los capítulos siguientes de este manual iremos pasando de revista aquellas alteraciones que, o bien por su frecuencia o bien por la gravedad de sus síntomas,
merecen una especial atención. No pretendemos asustar a nadie, al revés, queremos desmitificar y poner en su justo término enfermedades que por incomprendidas han estado marginadas. Queremos llamar la atención sobre lo relativamente sencillo que es estar al otro lado de la barrera, no para crear temor, sino tan solo para aumentar nuestra capacidad de condescendencia y comprensión.